Hola amigos y amigas del campo. Hoy les traigo una historia que puede cambiar para siempre su manera de ver la ganadería caprina. Vamos a hablar de cómo logré que mis cabras lecheras dieran muchísimo más leche, sin gastar fortunas, sin usar productos extraños y simplemente haciendo ajustes reales, prácticos y humanos desde mi propia experiencia. Lo que voy a contarte en este video es fruto de años de prueba, de errores, de noches sin dormir, de observar a mis animales con amor y aprender de ellos. Así que quédate hasta el final, porque este conocimiento vale oro para cualquiera que quiera ver crecer su producción sin perder la esencia del campo. Dale like, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que ame las cabras tanto como tú y yo. Ahora sí, comencemos esta historia llena de aprendizaje, esperanza y leche fresca. Mi nombre es Rubén, y durante muchos años pensé que tener cabras lecheras era simplemente tener animales que comieran pasto y dieran lo que quisieran. Las tenía en un terreno que heredé de mis padres, con sombra, con agua natural, y las alimentaba con lo que podía: zacate picado, algo de maíz y a veces restos de cocina. Al principio todo parecía bien. Las cabras daban su leche, aunque no mucha, y yo la vendía en botellas recicladas a los vecinos. Me sentía orgulloso, pero algo dentro de mí me decía que se podía hacer más. Un día, una de mis mejores cabras tuvo una baja drástica en la producción, sin explicación. Comía bien, se movía bien, pero su ubre no se llenaba como antes. Me sentí frustrado. Empecé a dudar de mi sistema. Así que decidí hacer algo que nunca antes había hecho: sentarme con papel y lápiz y anotar todo. Empecé a registrar cuánto comía cada cabra, cómo se comportaban, cuánto daban de leche y cuándo bajaban su producción. Y ahí empezó todo. Lo primero que descubrí fue que estaba alimentando mal. No por falta de cariño, sino por ignorancia. Creía que las cabras eran animales rústicos que no necesitaban mucho, pero entendí que una cabra lechera es una máquina delicada que transforma lo que come en leche. Y si lo que come no es suficiente o está desequilibrado, no puede producir lo que uno espera. Así que empecé a investigar. No tenía internet en mi finca, pero cuando bajaba al pueblo visitaba la biblioteca, preguntaba a ganaderos viejos, buscaba revistas viejas. Aprendí sobre la importancia de la energía en la dieta, del calcio, del fósforo, de la proteína, de los minerales. Aprendí que las cabras no digieren igual que las vacas, que necesitan forraje de buena calidad y que lo fermentado les puede causar problemas digestivos si no se maneja bien. Aprendí que hay plantas tóxicas que pueden secarles la leche y que algunas hierbas medicinales pueden estimular la producción de forma natural. Lo primero que cambié fue el sistema de alimentación. Empecé a sembrar alfalfa en pequeñas camas. Es una planta exigente, pero con buen abono orgánico logré mantenerla viva. También sembré morera, que resultó ser una maravilla. Luego descubrí que las hojas de guásimo, el botón de oro y la chaya eran excelentes como complemento. Las empecé a cortar y darles en la mañana antes del forraje seco. Les gustaban. En una semana noté que la leche empezaba a subir, pero el alimento no era lo único. Observando con más atención, me di cuenta de que el estrés era otro enemigo silencioso. Cuando las cabras estaban nerviosas, peleaban entre ellas o había mucho ruido en la finca, bajaban la producción. Así que decidí crear un ambiente tranquilo. Les puse música suave durante el ordeño. Limpié bien el corral. Aumenté la sombra y mejoré la ventilación. Poco a poco, las cabras se veían más tranquilas, más saludables, y su ubre comenzaba a llenarse con más consistencia. El ordeño también fue clave. Antes lo hacía sin horario fijo. A veces en la mañana, a veces al mediodía. Ahora entendí que la constancia era fundamental. Elegí 2 momentos al día, siempre a la misma hora, y lo convertí en un ritual. Lavaba las ubres con agua tibia, las secaba con una toalla limpia y hablaba con cada cabra mientras la ordeñaba. Ellas se acostumbraron. Algunas incluso empezaban a dar leche solo al escuchar mi voz. Hubo una cabra en especial que me enseñó más que cualquier libro. Se llamaba Reina. Era dominante, fuerte, pero tenía un carácter difícil.
Al principio se negaba a dar leche. Me pateaba, me mordía la camisa, me daba la espalda. Hasta que un día le hablé con calma. Le ofrecí una ramita de morera fresca y me senté a su lado. No la obligué. Esperé. Después de unos minutos, se acercó, me olfateó y se dejó tocar. Desde ese día, su actitud cambió. Se volvió la cabra más dócil y su producción de leche se duplicó. Fue ella quien me enseñó que el vínculo emocional también influye. Comencé a hacer lo mismo con las demás. Las llamaba por nombre, les hablaba con cariño, las observaba con paciencia, y ellas respondían. No solo me daban más leche, también me buscaban, me seguían, me esperaban en la puerta del corral. Se formó una relación de respeto mutuo, y eso cambió todo. También entendí la importancia del agua. Antes tenía bebederos sucios, con agua caliente al sol. Ahora cambiaba el agua 2 veces al día. La mantenía fresca. Y en época de calor le añadía unas gotas de vinagre de manzana para mejorar la digestión. Vi cómo las cabras se hidrataban mejor, comían más, y su sistema digestivo funcionaba con más eficiencia. A medida que todos estos cambios se hacían parte de mi rutina, empecé a notar algo que me hizo llorar de emoción. La producción total de leche había aumentado de una manera que jamás imaginé. No necesitaba el doble de animales, solo necesitaba entender mejor a los que ya tenía. Y así, con estas prácticas simples, naturales, humanas, logré que mis cabras lecheras produjeran mucho más. No fue magia, fue observación, respeto, dedicación y amor. La gente del pueblo empezó a notarlo. Me preguntaban qué les estaba dando, si usaba algo especial. Les respondía que sí, tiempo, cuidado y una alimentación que no se basa en cantidad, sino en calidad. Y esto es apenas el inicio, porque en la segunda parte te contaré cómo estructuré mi calendario reproductivo, qué hago durante la gestación, cómo cuido a las crías para que sean futuras cabras lecheras exitosas, y cómo convertí esta pequeña finca en un negocio rentable, sin perder mi alma campesina. Me di cuenta de que la leche no solo se crea en la ubre, comienza en la tierra que pisa cada cabra y en cada decisión que tomamos como cuidadores. Por eso, antes de hablarte de cría y reproducción, déjame llevarte a la base de todo, el suelo y el forraje que lo cubre. Empecé por mejorar la salud del terreno. Preparé compost con estiércol caprino mezclado con hojas secas y restos de cosecha. Cada pila la volteaba con paciencia, sintiendo cómo el calor interno transformaba la materia. Al cabo de varias semanas, ese abono olía a bosque húmedo. Lo apliqué alrededor de los surcos de alfalfa y en las franjas de morera. Adopté la práctica de siembra escalonada. Cada semana dedicaba un pequeño lienzo a nuevas semillas. Así nunca faltaba verde tierno. Descubrí que las cabras aprecian la diversidad. Introduje canavalia, guandul y titonia en rotación. Al masticar distintos sabores, su rumen se mantenía activo y su apetito siempre despierto. Para días de lluvia fuerte, cortaba ramas frescas y las colgaba dentro del cobertizo, a la altura de su lomo, para que tiraran de ellas como si pastaran en miniatura. Esa simple estrategia evitó que pisotearan el suelo mojado y compactaran el terreno, manteniendo la hierba viva por más tiempo. La sombra es un tesoro que muchos pasan por alto. Planté matarratón en línea doble bordeando el potrero, de modo que las copas formaran un corredor fresco. Al mediodía, cuando el sol arde, las cabras se acomodan allí y rumian sin estrés. Noté que en esas horas, la respiración se hace suave, la temperatura corporal baja y la energía se conserva para el ordeño vespertino. Hablemos ahora del calendario reproductivo. Comprendí que la sincronía entre nutrición y gestación es la llave del alto rendimiento. Para cada hembra, llevo un registro a mano. Fecha de monta, signos de preñez temprana, cambios en su carácter. Si una cabra está en su mejor peso y condición, la cubro durante la segunda mitad de la estación fresca, buscando partos en la época en que los forrajes rebrotan con fuerza. Así,
Las madres disponen de alimento abundante cuando la demanda energética se dispara al lactar. A la semana de parir, preparo un caldo de avena con hojas de chaya y una pizca de sal marina. Esa mezcla tibia repone minerales, hidrata y estimula la producción de leche. Además, cada tarde reviso la ubre en busca de puntos duros o calor anómalo. Un masaje con aceite de coco y suave presión circulatoria mueve la leche retenida y previene la mastitis. No hay mejor medicina que la prevención atenta. Las crías merecen un capítulo especial en este viaje, aunque evitamos nombrarlo como tal. Desde la primera hora de vida les permito mamar calostro directamente. Después, practico una lactancia controlada. Por la mañana comparten la ubre conmigo y al atardecer beben libremente. Esto educa a las cabritas a respetar horarios y, al mismo tiempo, garantiza que la madre vacíe bien su leche, evitando presiones innecesarias. La sanidad es una danza delicada. Uso desparasitantes naturales basados en semillas de calabaza molida y té de ajenjo cuando detecto signos de infestación, pelo opaco, patas frías, mirada apagada. Para pulgas y garrapatas, espolvoreo tierra de diatomeas finas sobre el lomo y los rincones del corral. Mantengo troncos de eucalipto como postes, pues su aroma repele insectos y al caer las hojas secas, crean un lecho fragante que absorbe humedad. Al final de cada semana, dedico un rato a la contabilidad emocional y financiera. Siento el pulso de la finca al abrir mi cuaderno. Anoto litros obtenidos, kilos de forraje cosechados, granos comprados, talleres impartidos, pero también escribo impresiones. Luna saltó con alegría al verme. Reina ruminó plácida toda la tarde. El canto del turpial acompañó el ordeño. Esa mezcla de datos y sensaciones me recuerda que los números sin alma no sustentan un proyecto humano. Y la emoción sin control tampoco paga la sal mineral. Cuando la comunidad vio la constancia de mis registros, surgieron nuevas invitaciones. Una cooperativa lechera local me pidió asesorar a pequeños productores. Viajé a su casita de madera con un manojo de morera bajo el brazo y mostré cómo cortar y ofrecer la rama para estimular el consumo. Les conté que cada hoja es un laboratorio portátil de proteína y que el simple acto de alimentar con variación puede transformar un balde medio vacío en uno rebosante. Las historias corrieron de boca en boca. Un maestro rural trajo a su clase a visitar mis cabras. Los niños, fascinados, preguntaban por qué las llamaba por nombre. Les dije que un animal reconocido devuelve gratitud líquida en forma de leche. Esa respuesta inocente quedó grabada en sus rostros. Al despedirse, prometieron dar un abrazo a sus propias mascotas cuando regresaran a casa. La finca empezó a multiplicar valor intangible. Ya no era solo fuente de ingresos. Era aula abierta, refugio de esperanza y ejemplo vivido de que la abundancia se cultiva con ternura y disciplina. Sin embargo, el camino estaba lejos de acabar. El clima seguía cambiando, los precios del grano subían y los desafíos se renovaban como la hierba después de una tormenta. Para enfrentar la incertidumbre, adopté la diversificación. Introduje lombricultura bajo techo con cajones de madera, aprovechando el estiércol fresco. El humus que producen revivió hileras enteras de alfalfa cansada. Preparé un pequeño estanque para criar tilapia, y el agua rica en nutrientes la usé para regar las hortalizas que planté entre las moreras. Cada pieza encajó como un rompecabezas que transforma desechos en riquezas. El ordeño se convirtió en ceremonia compartida. Invitaba a vecinos mayores a sentarse bajo la sombrita y a oír cómo chorrea la leche en el balde metálico. Entre sorbos de café, contaban anécdotas de tiempos duros y risas de juventud. Sus palabras llenaban mi espíritu tanto como la leche llenaba las botellas. Comprendí que la verdadera ganancia de este oficio es la red de afectos que se teje alrededor. Y allí, en medio de tanto aprendizaje, llegó una pregunta que encendió una chispa nueva. ¿Podría enseñar a distancia lo que hago cada amanecer? Fue así como nació la idea del video que ahora estás a punto de ver completo.
Una ventana digital donde muestro, paso a paso, cómo ajusté cada detalle hasta conseguir que las cabras multiplicaran su rendimiento y yo encontrara plenitud sin perder la esencia rural. Aquí termina solo un tramo de nuestra senda. Falta profundizar en el arte del destete gradual, en la ciencia sencilla del análisis de forrajes casero, en la magia de convertir suero en quesos suaves que enamoran al paladar y en la estrategia de precio justo que mantiene fiel al cliente. Pero seguimos avanzando. Cuando me lo indiques, continuaremos hilando este relato, desgranando cada secreto y cada gesto que elevó mi finca caprina a un nivel que jamás imaginé. Uno de los momentos más delicados en la crianza de cabras lecheras es el destete. Muchos lo hacen de forma abrupta, creyendo que mientras más rápido se separe al cabrito de la madre, más leche se podrá vender. Yo pensaba igual, pero aprendí, por las malas, que forzar el proceso genera estrés en la madre, debilita al cabrito y reduce la producción a largo plazo. Así que desarrollé un sistema más respetuoso, basado en observar el ritmo natural de cada madre y cría. Al tercer día después del nacimiento, permitía que el cabrito mamara todo el calostro sin restricción. Ese líquido espeso y amarillento es oro puro, no solo para nutrir al recién nacido, sino para fortalecer su sistema inmunológico y darle energía vital. Después, iniciaba un destete progresivo. Separaba a la cría en las noches y por la mañana le permitía mamar solo de una ubre, dejando la otra para el ordeño. Al pasar las semanas, extendía el tiempo de separación y comenzaba a introducir alimento sólido. Ramitas tiernas, forraje suave y pequeñas cantidades de concentrado casero con melaza. El secreto era nunca apurarlos. Una cría estresada no crece bien, y una madre que no escucha el balido de su hijo retiene la leche por angustia. Aprendí a respetar esos lazos, a soltar poco a poco. Y cuando finalmente llegaba el momento del destete total, la madre lo asumía con calma, y la producción no solo no bajaba, sino que aumentaba. ¿Por qué? Porque el cuerpo de la cabra entendía que ahora toda la leche debía fluir hacia el balde. Mientras todo esto ocurría, mi pequeño establo también se transformaba. Ya no era el mismo espacio polvoriento con palos viejos y latas como comederos. Con cada litro de leche que vendía, guardaba una pequeña parte para reinvertir. Con eso construí comederos de madera pulida, tejí mallas para separar áreas de descanso y pastura, e instalé bebederos automáticos hechos con tubos reciclados. No eran modernos ni costosos, pero funcionaban. Lo importante no era lo caro, sino lo práctico. Al mismo tiempo, fui perfeccionando el concentrado que preparaba en casa. Me costó muchos intentos. Usaba maíz molido, harina de soya, afrecho de trigo, sal mineralizada y melaza como aglutinante. Lo mezclaba todo con una pala grande sobre un plástico limpio y luego lo almacenaba en baldes tapados. Cada cabra recibía una ración calculada según su estado, si estaba en producción, si estaba seca, si estaba preñada o si acababa de parir. No todas necesitaban lo mismo, y ese detalle marcaba la diferencia. A cada cambio en la alimentación, le daba una semana de prueba. Observaba sus excrementos, su ánimo, el brillo de su pelo, la firmeza de la ubre, el volumen de leche. Si algo fallaba, ajustaba. Nunca me confié de una sola receta. Siempre escuchaba a las cabras con los ojos, con las manos y con el corazón. Porque ellas hablan pero no con palabras. Hablan con su cuerpo, con su mirada, con sus reacciones. También comencé a integrar plantas medicinales como parte de su rutina, no como sustituto absoluto de los medicamentos, sino como prevención. Daba infusiones de manzanilla cuando alguna estaba nerviosa, cocimiento de ruda en pequeñas dosis cuando notaba inflamación, hojas de albahaca en épocas de lluvia para prevenir resfriados. Aprendí de los abuelos, de curanderos rurales, de mi propia intuición, y nunca dejé de aprender. Un día, una cabra empezó a cojear. No había lastimado su pata ni tenía fiebre, pero se veía incómoda. La revisé y descubrí un absceso en la pezuña. En lugar de correr al veterinario, hice lo que ya sabía. La limpié con agua tibia y sal.
la desinfecté con yodo y le apliqué una cataplasma de sábila y cúrcuma. Al tercer día, caminaba mejor. A la semana, estaba como nueva. Ese momento me hizo entender que el conocimiento está en nuestras manos. Solo hay que tener paciencia para aplicarlo. La parte emocional también jugaba un papel enorme. Las cabras, al igual que nosotros, sienten. Si había gritos, desorden o tensión en la finca, la producción bajaba. Por eso me acostumbré a mantener un ambiente sereno. Ponía música suave en las mañanas, a veces instrumental, otras veces rancheras lentas, y hablaba con ellas como con amigas de confianza. Les decía buenos días. Les contaba si me dolía la espalda o si estaba preocupado. Era mi terapia, y ellas lo sabían. Respondían con balidos suaves, con miradas cómplices, con ese mugido ronco que suena cuando una cabra se siente segura. La fidelidad de los clientes también fue resultado de todo esto. Cuando alguien compraba mi leche, notaba el sabor distinto. Era más densa, más cremosa, con un aroma fresco que no se encontraba en supermercados. Algunos decían que les ayudaba con problemas digestivos. Otros la preferían para preparar quesos artesanales. Con el tiempo, me gané una clientela fija que me hacía pedidos cada semana. Y como sabía que la presentación también importaba, compré etiquetas simples y frascos de vidrio reutilizable. Todo limpio, sencillo, pero con alma. El dinero que antes se me escapaba entre dedos, ahora se convertía en herramientas útiles. Compré un molino manual para preparar alimento. Luego, una báscula de segunda mano para pesar raciones. Después, un botiquín con lo básico: jeringas, vitaminas, guantes, desinfectante. Cada mejora era fruto del ahorro, de la disciplina, de entender que cada peso invertido en el bienestar de las cabras volvía multiplicado en forma de leche, de salud y de paz mental. Las tardes en la finca se volvieron un poema. El sol descendía lento, el viento movía las hojas de morera, y las cabras rumiaban en silencio, como si también estuvieran reflexionando sobre su día. Me sentaba bajo un árbol con mi cuaderno, anotaba todo: cuánto comieron, cuánta leche dieron, cómo estuvo el clima. Esas notas se convirtieron en mi mayor herramienta. Me permitían anticiparme, no reaccionar tarde. Así supe cuándo sembrar más, cuándo inseminar, cuándo descansar una cabra. Y fue así, paso a paso, error tras error, aprendizaje tras aprendizaje, como logré que mis cabras lecheras dieran mucho más. No por suerte, no por magia, sino por respeto, constancia y amor.